Buenas tardes, qué gozo, qué alegría, hermanos, poder estar aquí reunidos nuevamente en un miércoles más de la doctrina bíblica, que es tan importante este estudio que porque en la doctrina bíblica es el fundamento en nuestro caminar cristiano, que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios para que no seamos niños fluctuantes de aquí para allá y no ser engañados. Así es que hoy vamos a poner este tiempo primeramente en manos de nuestro Dios, dando gracias a Dios también por estos medios virtuales que nos permite podernos reunir aunque ustedes estén en casa o que posteriormente pues también las personas que lo puedan ver pues también sean edificadas en su fe. Vamos a empezar a orar y a pedirle a Dios que nos ayude y que también pues que esta palabra vaya acompañada de fe y que haya milagros, prodigios y milagros portentosos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por habernos llamado por nuestro nombre y poderte llamar Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde te queremos dar las gracias, Señor, también por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, que nos pastorea y que nos da la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Gracias, Padre, por su vida y por la vida de también por la familia apostólica. Te damos muchas gracias, Señor. Y te suplicamos, Señor, en esta tarde que venga la llenura de tu Espíritu Santo para hablar, Señor, las palabras adecuadas y poder ser instruidos por tu Espíritu, Señor, trayendo esta revelación gloriosa a nuestros corazones y que así preparados, tu iglesia preparada para poder ser arrebatada y estar de pie delante del Hijo de Dios y dar mucho fruto cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pues, hermanos, gracias a Dios en esta tarde y que pues nos ha dado casa, techo y que podemos estar reunidos. Quizás también luego esta grabación también se escuche en otros lugares que no sabemos hasta dónde pueda tener el alcance, pero que donde quiera que estén las personas, rogamos a Dios que sean edificados en su fe y podamos seguir adelante aguardando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que todos ustedes sean bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y vamos a comenzar este estudio que ya lo habíamos empezado 4 clases atrás. Esta es la 5ª clase de el verdadero ayuno. Y que es muy importante seguir siendo edificados por la preciosa palabra de Dios para no ser llevados por cualquier viento de doctrina y andar en caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza y esto es Cristo, en cualquier lugar donde verdaderamente se invoque el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y vamos a seguir con esta clase que verdaderamente está preciosa, es el verdadero ayuno. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es preciosa y es la que guía nuestros pasos. Como dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, Señor. Así es que vamos a comenzar, hermanos. Si traes tus apuntes, traes la preciosa palabra de Dios y para que puedas seguir apuntando y podamos seguir meditando en este precioso tema. Y ahí sí me acompañan, es que en muchas Biblias también ponen el verdadero ayuno y en otras, bueno, hay algunas que también dicen el falso ayuno y el verdadero ayuno.
pero la lección se llama El verdadero ayuno. Yo le puse el número 5 porque es la quinta clase. Me he ido un poco más despacio para irnos deleitando en la preciosa palabra de Dios. Es un tema muy profundo y aunque no lo lleguemos más que darle algunas pinceladas para irlo conociendo, pues vamos a continuar estudiando. En Isaías 58:6, si por favor me acompañas, ahí en Isaías 58:6, si lo tienes ahí, hay un título que ponen ahí según la traducción, que nos ayuda a estudiar aquí en la Biblia de la Reina Valera, en el libro de Isaías, en Isaías 58, si me acompañas, por favor. Isaías 58 dice el verdadero ayuno. Así también le pusieron a la clase el verdadero ayuno. Y vamos a ver el versículo 6 y 7. Dice, no consiste el ayuno que yo escogí, está hablando el Señor. Dice, en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. No consiste en compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en esconderte de quien, y en no esconderte de quien es tu propia carne. Entonces, esto está en Isaías 58, versículos 6 y 7. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel ayunaba por diversas causas, si se recuerdan. Unas de ellas eran antes de ir a una misión especial, también con motivos de la muerte de un ser querido o para conmemorar catástrofes nacionales. Todo esto lo hemos estado viendo en clases pasadas. Y también vimos algo que es muy importante y para implorar la ayuda de Dios, discernimiento, para implorar la ayuda de Dios y que Él nos dé el discernimiento para preparar el corazón de Israel a Jehová. Esto en realidad era para lo que ayunaba el pueblo de Israel, como lo estuvimos viendo, y para implorar la ayuda de Dios. También, bueno, es que para decirlo por un modo más claro, también para buscar, para poder discernir, también para pedir perdón o para preparar el pueblo de Israel a Jehová. El ayuno tiene como principal punto que es buscar el corazón de Dios, buscar su voluntad. Y por eso el profeta Isaías en el capítulo 58, Dios le habla a través del profeta Isaías a su pueblo, que se quejaba contra él y no reconocía sus acciones religiosas. O sea, el pueblo de Israel se quejaba contra Dios, aun cuando no estaba haciendo bien las cosas. Esto al ser confrontados nosotros con la palabra de Dios y lo que le está diciendo a Israel, también nos lo está diciendo a nosotros la iglesia. Todo esto que se escribió para Israel también es para nosotros. Miren, en Isaías 58:1 dice, empieza así el capítulo, y esto es para todos. Clama a voz en cuello, no te detengas, le está diciendo Dios a Isaías, el profeta Isaías, alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Y aquí les está ya empezando a reclamar el Señor, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y se deleitan en la cercanía de Dios. Y dicen el 3, dicen, y aquí es como un reclamo al Señor, el pueblo de Israel, y el Señor está
diciéndole a Isaías, dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Le están reclamando el pueblo de Dios a Dios, el pueblo de Israel. Y dice, porque nos hemos humillado y tú no nos haces caso. He aquí, en el día de vuestro ayuno, y continúa el Señor diciendo, he aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y esto también es lo que hoy vamos a continuar viendo. El apóstol Santiago dice esto también para hacer un contexto de todo esto, porque dice el apóstol Santiago, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros propios placeres. Entonces, nosotros lo que siempre tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios, el rostro de Dios, para hacer su voluntad y agradarle, como decía el Señor Jesús, que Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y también hay un salmo que dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Vamos a buscarlo, si me ayudan aquí. El hacer tu voluntad. Y esto, como dice ahí mismo, creo que es un salmo, déjenme checarlo bien, y dice, permítanme, el hacer tu voluntad. Y tu ley está, como dice, déjenme ver, el hacer tu voluntad. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque Dios no tiene que hacer nuestra voluntad de ninguna manera. Miren, el hacer tu voluntad, donde lo dice, en el Salmo 40, este salmo precioso, 40, y dice en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Y esto refleja el deleite y compromiso con la voluntad de Dios. Y que nos tenemos que gozar. Esto está precioso, este salmo. Entonces, debemos de buscar esto y la forma de ayunar la correcta es buscar la voluntad de Dios. Aquí, como vemos, Dios les responde que esos ayunos que ellos estaban haciendo no le agradaban y no los recibía él porque para su propia conveniencia pedían. Y por eso continúa aquí en Isaías 58:4, dice, he aquí, ayunáis para contiendas y riñas, para herir con puño malvado, o sea, con acciones violentas. No ayunéis como hoy. Ahí está algo muy importante. Debemos de buscar el rostro de Dios, hacer su voluntad, y si hemos hecho algo mal, pedir perdón, arrepentirnos, apartarnos del mal, para que entonces... Paz, sí. por favor, buenas tardes. ¿Me le puede subir poquito, otro poquito? No oigo nada. Ahorita veo, hermana, si lo puedo hacer. Permítanme un segundito. Sí, gracias. Pues está en todo el potencial. ¿Ya se oye mejor? ¿Se oye mejor, hermana Tere? ¿Sí están oyendo? No, Paz. ¿Quién sabe? No manches. ¿Ahora sí ya se oye, hermanita? Hermana Tere, Un ¿ya se poco oye? mejor, Paz. Un poco mejor. Porque ya tengo... Bueno. Hermana, sí, aquí Sí, se escucha Paz. perfectamente. Ok. Un poco, Bueno, nada más. ¿Quién sabe por qué ha de ser? pues ya tiene todo subido el volumen la compu y bueno, pues no puedo
me salí, me volví a entrar para el volumen. A ver si ahorita conforme va pasando está así, en lo que va siguiendo la Sí, clase, gracias, Paz, vamos oyendo. gracias. Gracias. Y bueno, entonces, gracias, hermano Tony. Entonces, aquí como vemos, el Señor nos dice que no ayunemos de esa manera, sino que busquemos siempre el corazón de Dios. Y esto, por tal razón, Isaías explica cuál es el verdadero ayuno que agrada a Dios y lo importante de conocer cuáles son las características de este ayuno que agrada a Dios para poderlo practicar y busquemos su rostro. Entonces, también aprendimos que el ayuno no solamente es dejar de comer, es una de las partes, es una de las cosas que consiste en el ayuno, pero primeramente significa abstenerse de comer voluntariamente con el propósito de buscar a Dios, como era lo que veíamos, ayunar, pero para buscar al Señor, dejar de comer. Pero en segundo lugar también significaba abstinencia sin especificar de qué. Esto nos enseña que el ayuno también es negarse, además de que se pudiera dejar de comer, a más que solamente comida. Pero el ayuno que el Señor le agrada es el que está escrito aquí. Y también otra de las cosas es negarse a satisfacer algo que satisfaga al ser humano, como pues algún entretenimiento, decir, televisión, recreación o cualquier deleite, como lo hemos estado también analizando en las anteriores clases. Entonces vimos algunas de las diferentes facetas, que son 8, y apenas vamos viendo algunas que voy a mencionar nada más porque ya las vimos en las anteriores clases para seguir con estas facetas. Miren, nuevamente vamos a leer el versículo Isaías 58:6 dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, que ya fue lo que hemos visto en clases pasadas, soltar las coyundas del yugo, esto ya lo vimos, y dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. Nada más como recapitulando un poquito para ir entendiendo más. Esto es, aquí está, desatar las ligaduras de impiedad, que fue esta que vimos, está aquí en la pantalla. También está soltar las coyundas del yugo, que la palabra coyundas era traducida por la palabra hebrea agudash, que quiere decir pesa, carga y gran responsabilidad. Entonces, se recuerdan que vimos en las clases pasadas que había que soltar toda carga y peso que nos asedia para poder correr la carrera que está por delante. Lo vimos en Hebreos 2. Y estuvimos especificando que la Biblia enseña que las pesadas cargas que debemos soltar son idolatría, la iniquidad, que todas estas las vimos en clases pasadas y las podrán ver también en YouTube, están ahí las grabaciones que se están subiendo poco a poco, la vanidad y el afán, la autosuficiencia, y estas ya las vimos. Todo esto era soltar las coyundas del yugo, aquí como lo vimos, ahí lo están viendo en pantalla, ¿no? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, que era soltar toda carga. Y aquí dice, dejar ir libres a los oprimidos, aquí está, que también la vimos en otras clases, era esta, que la Biblia dice que las personas son quebrantadas a causa de la desobediencia, o sea que nosotros somos quebrantados cuando desobedecemos a Dios. Entonces, en esto se vio que en este punto, en la tercera faceta de dejar libres a los quebrantados, la empezamos a ver la clase pasada, pero miren, nos falta un punto. Vimos el punto 1,
que las personas son quebrantadas a causa de la desobediencia, y esto así pasa. Y vimos que si obedecemos a Dios, sus bendiciones nos alcanzarán. ¿Se recuerdan? Eso lo estuvimos viendo en las clases pasadas. Pero si desobedecemos, también las maldiciones nos alcanzarán. Entonces, Dios le dio a conocer al pueblo de Israel que gozaría de bendición mientras permaneciera obediente. En la obediencia hay bendición. No podemos nosotros aquí tratar de que Dios nos se amolde a nosotros. Eso no va a pasar, sino nosotros tenemos que buscar de la palabra de Dios para agradarle a Él, no para que Dios haga nuestra voluntad, como lo hemos acabado de ver. Que mientras permaneciéramos obedientes a sus mandamientos, pero si desobedecíamos, entonces seríamos oprimidos y quebrantados. Por lo tanto, es necesario ser obedientes para poder salir de ese quebrantamiento y así practicar el ayuno que le agrada a Dios. ¿Qué queremos nosotros? Agradar a Dios, como lo veíamos aquí en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Su ley, la palabra está escrita y nadie la puede cambiar. Nadie. Y nosotros somos los que nos tenemos que someter a la palabra de Dios. También vimos que dice dejar libre a los quebrantados. Entonces, causa del quebrantamiento es también seguir mandamientos de hombre. Como punto vimos ahí que el hombre podía llegar a ser quebrantado al seguir mandamientos de hombre. Eso también lo vimos la clase pasada. El Señor Jesús hace el cambio en nosotros, en nuestro interior. O sea, la religión no nos puede cambiar. La religión hecha por hombres tampoco. El cambio en nosotros viene cuando recibimos a Cristo, cuando nos hablan del Evangelio de Jesucristo y nosotros le reconocemos como Mesías, como el Señor y Salvador en nuestro corazón y le pedimos que entre y tome el trono de nuestro corazón naciendo de nuevo. Y esto fue porque al creer en Él, porque sabemos que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando le pedimos que entre y more en nuestro corazón, Él empezará a hacer un cambio interno, porque viene a habitar a nosotros el Espíritu Santo. Y empieza a haber un cambio interno que se reflejará con acciones, pero no puede ser al revés, que sea externo y cambie nuestro interior. Eso no va a ser. Entonces, si ya estamos en el Señor Jesús, no volver a los mandamientos e ideas de hombres para llegar a agradar a Dios por esfuerzo humano u obras. Eso no va a ser, sino ya una vez que hemos nacido de nuevo, nuestra fe en el Señor Jesucristo se evidenciará por las obras, pero el cambio es interno. Y esto se evidenciará después, como lo dijo en el libro de Santiago. Muéstrame tu fe con obras, pero no somos salvos por obras. Pero la fe que tenemos en el Señor se debe de ver. La gente debe de ver que Cristo mora en nosotros. Y vamos a continuar. Otra de las cosas en esta faceta de dejar libre a los quebrantados, vemos que el hombre malo. Recordemos que estamos siendo confrontados con la palabra de Dios y lo que hay que circuncidar es nuestro corazón. Las obras de la carne, si hay carne en nuestro corazón, quitarlas. Por eso somos confrontados con la palabra para que haya un cambio en nuestro interior y esto se refleje en el exterior. Esto de que dejar libre a los quebrantados, vamos aquí a ver. Y ya empieza aquí donde continúa la clase. Este punto, no, me faltó en dejar libre a los quebrantados. Vamos a ver el hombre malo. Este hombre malo. Y lo dice la palabra de Dios. O sea,
La Biblia habla de que las personas son quebrantadas a causa de la desobediencia. O sea, entonces, miren, vamos a ver estos ejemplos que están aquí en la Biblia. Hermana Clau, por favor, si me puedes leer Job 20:19. Amén, pastor. Dice, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Ahí está. Y aquí habla del hombre malo, porque aplastó y abandonó a los pobres. Eso es un pecado. Y el pecado quita el gozo y se sufren las consecuencias. Por lo que al ser confrontados nuevamente con la palabra de Dios, lo mejor es arrepentirse, reconciliarnos con Dios y dejar el pecado y actuar con compasión hacia los necesitados. Y esto entonces va a ser el ayuno agradable al Señor. Pero si se sigue infringiendo y se está en desobediencia, es lo que decía el pueblo israelita, ayunamos y tú no nos oyes, ¿no? Por eso, también como dice en Segunda de Crónicas, si mi pueblo, o sea, hablando del pueblo de Dios, se humillase, esto es lo que necesitamos, humillarnos, dejar en sus malos caminos y se volvieran de todo corazón a él, buscaran mi rostro. Miren, ahí lo puedes buscar, hermana, en Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Hace una concordancia con esto, un contexto, pues, porque aquí dice eso de dejar los malos caminos. En Segunda de Crónicas 7:14, si lo tienes, hermana Clau, por favor. Segunda de Crónicas 4:14. O sea que haciendo el mal nunca vamos a agradar a Dios. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Ya lo tienes, hermanita Clau, por favor? 7:14 o 4:14. No, 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 no dice, o es Primera de Crónicas 7, es 14. Okay. Sí, es 7, es Segunda de Crónicas 7:14. Ahí dice. Sí, es 7, Segunda de Crónicas 7. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Estamos viendo el contexto con este versículo? Es lo mismo. O sea, dejar la maldad. Estamos hablando del hombre malo. Aquí como dice, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces ahí está la promesa, yo huiré. Entonces sí aceptará ese ayuno el Señor y desde los cielos dice, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No podemos pretender que Dios haga nuestra voluntad. Es la voluntad de Él en el que nos tenemos que deleitar en su voluntad, como lo hizo el Señor Jesús. Y decía, ¿no? Mi verdadera comida es hacer la voluntad de Dios. Sí me pueden ayudar eso a buscarlo y vamos a comparar porque la palabra de Dios está siendo... es figura también, porque dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está el pan, no solamente de pan, sino la palabra de Dios es nuestra comida. Y miren, como dijo el Señor Jesús, el hacer la voluntad es el hacer la voluntad de Dios, es como decía el Señor Jesús, el hacer tu voluntad. Es mi comida, ¿no? Se los dije primero, se me fue ahorita. El Señor Jesús lo dijo en Juan 4:14. Dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, deleitarnos.
a la importancia de obedecer. Aquí la comida es hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús nos está enseñando acerca de la importancia de obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ese es lo que va a ser nuestro sustento. Y podremos realizar la tarea que nos ha mandado el Señor hacer. Así que bueno, continuamos. Déjenme quitar Vamos a continuar, por favor, ahorita. Como dice aquí, entonces estamos viendo el hombre malo que se debe de arrepentir. Y miren, aquí vamos a ver un ejemplo miren, más desobediencia y opresión. Esto dice en Jueces 16. Les voy a leer lo que es la Biblia de las Américas. Hermana Vicky, si tú lo tienes, por favor, creo que es la Reina Valera 60, la que tú tienes, en Jueces 16, por favor, al 8. Jueces 10 al 8, por favor. Jueces 10. Ajá. Del versículo 6 al 8, por favor. Del 6 al 8. Ok. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra de los... Amén. Hasta Amén. ahí, gracias. Miren, ¿qué estamos viendo aquí? ¿A qué se refieren estos? Ayúdenme un poquito, por favor. ¿A qué se está? Dice, no le agradaba a Dios. Hicieron lo que no le agradaba al Señor. ¿Cómo va a recibir el Señor un ayuno nuestro si se están adorando o teniendo idolatría? Aquí lo estamos viendo, empezaron a adorar a los dioses falsos. ¿Quién? El pueblo de Israel. Aquí dice nuevamente los israelitas. No está hablando de paganos, está hablando del pueblo de Israel. Y si se recuerdan, esto es lo que vimos en la primera clase, la de soltar las coyundas del yugo, soltar esa pesada carga de la idolatría. De allá nos sacó el Señor, éramos idólatras, de allá nos sacó el Señor. Ya no volver atrás, sino seguir adelante. Un ídolo, lo vimos en las clases pasadas, no tiene comparación con Dios. ¿Cómo va a tener un ídolo hecho de mano de hombre o invención de hombre con el Dios Todopoderoso que en los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Cómo? Un Dios bondadoso que nos amó tanto, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y que quiere que le conozcas. Entonces, ¿cómo veíamos todo esto? Y vamos a seguir con el ejemplo, porque si no, no vamos a acabar. Porque miren, aquí, ¿por qué le vino el quebrantamiento? Aquí lo estamos viendo. Díganme, ¿por qué les vino el quebrantamiento al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo? Por su desobediencia. Por la maldad, ¿verdad? O sea, estamos viendo al hombre malo que oprime a los pobres. Entonces, le vino el quebrantamiento. Aquí lo acabamos de ver. Aquí lo que dice, entonces el Señor se enojó con los israelitas y permitió que los filisteos y los amonitas lo derrotaran. Eran paganos. Y un pueblo idólatra, el que los derrotó a Israel, porque ya se habían vuelto a los ídolos, lo habían abandonado al Señor. Entonces, de ninguna manera, Dios, que es un Dios santo, va a permitir esto. Él quiere que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y lo busquemos de su rostro. Y dice aquí, la Biblia describe que el hombre malo se
quebranta y desampara a los pobres y les roba su casa. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, el practicar el ayuno es entonces dejar de hacer esto, dejar de oprimir y quitar al pobre sus casas. Miren, aquí en el ejemplo, en Primera de Reyes 22:5, vemos cómo este ejemplo lo vamos a ver aquí. Pero quiero que me acompañen un momentito acá, porque antes de empezar este ejemplo, aquí en la Biblia, como vimos, es que Segunda de Reyes 22, en el Segunda de Reyes 22, pero si vemos 22, aquí está. Está Josías, rey de Judá, y si vemos en el 21, entonces donde le vi yo en Segunda de Reyes, déjenme ver aquí en tantito, un momentito aquí, porque precisamente el mismo rey acá, eso fue lo que hizo con Segunda de Reyes. Esto es el 21. En el 21, ahorita lo vemos, déjenme más recordarlo porque no tenemos que ir. Caída de Samaria. Reinado de José. Bueno, no lo veo ahorita, pero el rey Acabe, eso fue una de las cosas que hizo. Le quitó, entonces si me estoy equivocando aquí el rey Acab le mintieron y digo, espérenme, por aquí tiene que estar el rey Acab. Bueno, el rey Acab pues le quitó su viña a Nabat, quitó su viña. Está. El rey Acab, aquí está. No. Después de esto es lo de los profetas de Baal. Bueno, él también le gustaba la viña de Nabot, de un hombre. ¿Sí se recuerdan? ¿Alguien se recuerda de ese, de la viña? Acá Sí. y la viña de Nabot es 21, es Primera de Reyes 21, paz. Esa, por favor, ahí la tienes, hermana, ahí Primera de Reyes 21. Ajá. Esa, 21, por favor. Acá y la viña de Nabot, así dice. Y a ver, si me lees, vamos a leer nada más un momentito aquí, cómo ellos van a quitarle, van a oprimir, y además Jezabel dijo, vamos a ayunar, o sea, ¿cómo ese ayuno? Y además ella era jezabélica, o sea, tenía sus 400 sacerdotes. A ver si le lees, por favor. Y sucedió, que esto es lo que hace el hombre malvado, quita las casas a los hombres. A ver, ponle, por favor. Dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cerca a mi casa. Yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no durmió. Vino a él su mujer. Aquí vemos que se hizo su berrinche. Sí, se molestó. Era rey de Israel. ¿Qué más? Vivía en un palacio. Pero quería que la viña de Nabot. Y así es lo que ahora pasa.
y porque él era su heredad, porque él la tendría que vender y había que respetarlo. Sin embargo, ¿quién era la esposa de Acab? Era Jezabel. Y aquí dice, pero Jezabel, su mujer, ahí en el 5, a ver, lee la hermana en el versículo 5. Sí, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Hasta ahí. Entonces, Ajá, a ella, aquí como vemos más adelante en el 9, por favor, es por el tiempo que nos vamos a ir así, al 9, sí. ¿qué dice? Y las cartas que escribió decía así, proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sácalo y apréndelo para que muera. ¿Qué tal? Según ellos, ayunar. Según ellos, ¿y a cuál Dios? Pues no era Dios el verdadero. Para quedarse con la viña, ¿qué hicieron? Levantaron falsos testimonios y lo apedrearon para que muriera. Y aquí, como vemos, la mentira. Hicieron como Jezabel les había mandado. Y aquí proclamaron ayuno y se sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Y entonces entraron, que eran 2 hombres malvados. Y se sentaron delante de él y los hombres malvados testificaron contra él, contra Nabot, delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado contra Dios. Nabat, ¿vieron ustedes en la historia que hubiera blasfemado? No. Y es que fíjense que esto va a tener también el contexto con lo que vamos a continuar viendo. Ellos mintieron para quedarse y hacer la voluntad que ellos querían. Y aquí él era rey de Israel acá y ni siquiera tomaba en cuenta a Dios. Y recordemos que todos los reyes de Israel, ni uno fue bueno. De Judá, sí, había unos buenos y otros malos. Entonces, y se llevaron fuera y lo apedrearon y murió. Y después enviaron, bueno, y aquí ya luego les viene una sentencia a Jezabel. Pero en cuanto a lo contexto, era esto. Y lo que yo quiero que veamos es que ahora, más adelante, eso fue en Primera de Reyes 21, ¿no? Fue en el capítulo anterior, sí, como decía, pero no estaba yo buscando en los versículos que debía ser. Pero ahora, en Primera de Reyes, estamos viendo que el pueblo hacía la desobediencia a través de la mentira. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. El rey de Josafat, él era rey de Judá. Pero nuevamente, ¿a quién vemos aquí? Acá, rey de Israel. ¿Y qué tenía que hacer el rey de Judá con Acab? Pero él tuvo el deseo de luchar con el rey de Acab contra Siria, ayudarle. Y aquí vemos que el rey Acab hacía pues muchas cosas, consultaba a sus profetas, que eran falsos. Bueno, entonces aquí vamos a ver esta historia que el rey de Judá quería ayudar al rey Acab. Y el rey de Judá sabía la importancia de consultar a Dios para hacer su voluntad antes de ir a la batalla, cosa que cada uno de nosotros tenemos que hacer antes de tomar cualquier decisión, antes de
Señor, es tu voluntad que yo haga esto, Señor, condúceme a hacer tu voluntad. Pero luego primero consultamos a medio mundo, al abogado, antes que al Señor. Yo no estoy que se consulten o se consulten otras personas, primero a Dios. Además aquí, el Dios no lo había mandado a Josafat a pelear con Acab, pero vamos a ver aquí un poquito más adelante. Primera de Reyes 22:5 dice, Josafat dijo al rey de Israel, te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Esto es lo que tenemos que hacer primeramente. Hasta aquí iba muy bien el rey de Judá. Pero luego, ¿qué pasó? Cuando llegó la palabra de Dios no le hicieron caso. Tomaron el camino, que es lo que ahora el hombre anda buscando. No se congregan, andan buscando lo que ellos quieren oír. Buscar una congregación que se acomode a lo que ellos quieren hacer. No lo que debemos oír. Y en muchas congregaciones ni siquiera quieren mencionar el pecado para que las personas ni se vayan. Y muchos que son amonestados se van de sus congregaciones porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero hay consecuencias por la desobediencia. Gente que viene a administración se ministra. Es aconsejada conforme a la palabra y acaban haciendo lo que ellos quieren. Entonces, no están buscando la voluntad de Dios. Gente que empezaron muy bien en el camino del Señor y se han alejado porque ya prefieren hacer su propia voluntad. Miren aquí, Josafat dijo además al rey de Israel, te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, pero eran unos 400 hombres, pero ellos profetizaban mentira. Y eso es lo que quiere oír la gente, cosas que les acomoden a ellos para seguir haciendo su voluntad, no la de Dios. Y aquí le dijeron, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Les preguntaron a estos 400 hombres que hablaban pura, o sea, que eran mentirosos. Estamos hablando cómo la mentira conduce a la desobediencia. Y ellos respondieron, sube porque el Señor la entregará en manos del rey. Eran profetas falsos. Mentirosos. Y aquí miren, en Primera de Reyes 22:7, Josafat nuevamente dijo, no queda aún aquí, ahora sí, algún profeta del Señor para que le consultemos, alguien que hable la palabra de Dios. De todas maneras lo oyeron, pero no obedecieron. Pero miren, vamos a ver. Y el rey de Israel dijo a Josafat, miren las respuestas que son como pues, ahora. Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. O sea que con los 400 aquellos hombres no consultaban al Señor. Aquí los 400 hombres me pueden ayudar leyendo. ¿Qué decían esos 400 hombres cuando le consultaron que si podían ir a pelear contra Galaad? ¿O debían desistir? ¿Qué contestaron aquellos hombres? Sí lo están viendo en el versículo 6, alguien que me lo repita ahí. ¿Qué estaban diciendo estos mentirosos? Sube porque el Señor la entregará en manos del rey. Claro, todo mundo quiere oír esto, que yo siga haciendo lo que yo quiero y aparte tenga victorias, ganancias y siga oprimiendo a la persona. Eso es lo que pide el mundo, pero no el Señor. Y sí lo están volviendo a ver, sube porque el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, no, quiero oír a alguien de parte de Dios. Y miren, y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Y era el rey de Israel, ¿cómo ven? Dice, pero lo aborrezco. ¿Y por qué lo aborrecía? Porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. ¿Por qué? Porque siempre desobedecía. Es Micaías, hijo de
Pero Josafat dijo, no hables así, rey. Y Micaías se puso de pie solitario. O sea, por favor, puedes seguir leyendo en casa esta historia, pero por el tiempo me voy a ir al versículo 22. Pero porque a Micaías querían que profetizara lo mismo que los falsos, pero para que ellos se sintieran bien haciendo el pecado. Y el pecado incomoda. Así es que lo que tenemos que hacer es lo que nos dice el Señor. Y dijo la verdad. ¿Y qué dice ahí? Y la rechazaron, porque lo vamos a ver ahorita, miren. O sea, la palabra de Dios lo dice. Miren, los otros decían que fueran y pelearan porque el Señor les iba a dar la victoria, ¿no? ¿Si están de acuerdo o no? Sí, paz. Eso, gracias. Y dice aquí, Primera de Reyes 22:22. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y... bueno, aquí era que un espíritu de mentira, como no creyeron a la verdad, Dios iba a mandar un espíritu de mentira por boca de los otros falsos profetas. Y entonces dijo, le inducirá y también prevalecerá, véaslo así. Y Micaías se puso en pie y dijo la verdad, la cual rechazaron. Por esto el Señor hizo esto en el versículo 22. Porque miren, no les puse aquí, pero lo podemos ver ahorita antes de continuar. Aquí vamos a ver la profecía de Miqueas. Aquí. No está en esta, ay, perdón, no, quiero esta, a ver. Aquí. Del 22:8 estaba leyendo la hermana Vicky. Es Primera de Reyes 22, la que estaba leyendo la hermana Vicky. Era 21, paz. Primera de Reyes 21. Ahí está profetizando Isaías y Micaías. Ajá. A ver, ya lees, por favor. De la 22, paz. Primera No. de Reyes 22. Primera de Reyes, no, quiero 13, cuando Micaías va a profetizar en contra de Acab. Por eso no quería Acab. Ajá, miren, ahí del 13, un poquito más en adelante, como al 17. Ajá. Más adelante. Ajá. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces ahí él está, dijo, hasta ahí, hermana. ¿Estaban recibiendo la verdad? No la estaban recibiendo. Porque ellos ¿qué querían? Escuchar lo que los habían dicho los otros. No, rey, tú ve y pelea porque el Señor te ha dado la victoria. Claro que eso es todo lo que uno quiere oír carnalmente, el pecado, la carne. Pero el verdadero profeta les habló la verdad y la rechazaron. Ahí lo acaba de leer la hermana Vicky, ¿lo puedes volver a decir? ¿El 13? Sí. No es el 17, paz. El 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Amén. Hasta ahí, mi hermana. Y esto pasa muchas veces en la administración. Hay personas que ya están sirviendo, pero pues llegan y dicen, oiga, estoy mal, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una joven que estuviera fornicando
y no se ha casado, pero está ministrando, está dando clase. ¿Cómo? Entonces, pues la persona que está en autoridad, el pastor, va y le llama y le dice, oye, es que no puedes seguir dando clase porque hasta que corrijas tu conducta te arrepientas. ¿Y qué creen que optó esta persona? Pastora, cuando necesite de sus consejos, regreso a usted. Y dejan el ministerio, y dejan la labor que están haciendo de servir y se van. Y siguen en pecado. ¿Por qué? Porque les incomodó lo que se les estaba diciendo que debían de hacer por el bien de su alma. Y esto también trae amargura, porque ¿qué pasa si no estás casada? Vienen muchas consecuencias. Y no puedes, o sea, es lo mismo que las personas que están danzando, las que están dando la palabra. ¿Cómo? Entonces es importante la santidad. Y entonces, bueno, aquí en lo que estamos hablando, que es el hacer el ayuno para buscar la voluntad de Dios, es lo que tenemos que hacer, pero a las personas le incomodan oír el pecado. Entonces, bueno, son ejemplos, pero ¿qué es la verdad? Y por eso aquí, como dice, él profetizó, miren, váyanse en paz, obedezcan y les vendrá bien. Aquí dice, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, no tenían dirección. Por eso es importante estar en un pastorado, una cobertura. Y el Señor dijo, estos no tienen, Señor, que cada uno se vuelva a su casa en paz, no vayan a pelear. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría nada bueno, sino malo? O sea, quieren que Dios les avale en el pecado, eso no va a ser. Y ahí por eso dice el versículo 22:8, y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre, todavía queda un hombre, y el que consultaron a Dios, que les dijo la verdad, lo rechazaron. Y por eso aquí dice, y más adelante estamos viendo cómo la mentira, la desobediencia, aquí dice, conducir al pueblo hacia la desobediencia a través de la mentira. Eso es lo que trata de hacer Satanás. Él es padre de mentira. Y aquí dice, y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos aquellos 400 profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Y aquí se ve claramente cómo el pueblo fue conducido a la desobediencia por la mentira y no quisieron la verdad. Y aquí vamos a ver ahora otro punto, aquí en el hombre malo. Aquí ya vamos a ir a ver la otra faceta, conducir al pueblo, ¿no? En la otra faceta que vamos a ver. Perdón, todavía no vamos a pasar a la otra faceta. ¿Por qué venía el quebrantamiento? Por la mentira. Y también viene por seguir mandamientos de hombre, que ya fue lo que estuvimos viendo las clases pasadas. Por el tiempo nada más lo voy a mencionar. Y aquí dice que el hombre puede llegar al quebrantamiento al seguir los mandamientos de hombre. Y también podemos ver que ¿por qué viene el quebrantamiento? Por la desobediencia, esclavizar al pueblo por mandamientos de hombre y oprimir, abusar y esclavizar, que fue lo que también vimos con Acab. Y aquí miren cómo dice en Amós 4:1, oíd estas palabras, porque abusó de su autoridad Acab y Jezabel, y con medio de mentiras. Y aquí dice, Amós 4:1, oíd estas palabras, vacas de Basán que estáis en el monte Samaria, las que oprimís a los pobres, así no va a recibir ningún ayuno el Señor, ni de comida, ni vamos a hacer el ayuno agradable al Señor. Tampoco el golpear y lastimar.
En este capítulo que menciona Lucas 12:45, vemos cómo la infidelidad del siervo infiel, así lo pueden ver en sus Biblias, vayan al capítulo 12 de Lucas, ahí dice el siervo infiel, lo pueden ver. Si lo tienen ahí, hermana Clau, por favor. Si me ayudas en 12:45 y 46, pero si me dices el título. Sabemos que el título en los originales no está, pero nos ayuda en el estudio. En Lucas 12:45 y 46 es la versión Reina Valera la que me vas a leer. Sí, el siervo fiel, infiel, el siervo infiel. Sí. Dice, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Qué tal? Entonces, estamos viendo esto, que estamos viendo esta faceta de conducir al pueblo a la desobediencia. Eso no le agrada al Señor, pero estamos viendo dentro de la dejar libres a los quebrantados. Ese es todo esto lo que estamos viendo, dejar libres a los quebrantados. Entonces, oprimir, abusar, golpear, lastimar. Y también vemos que está desanimar a los semejantes, hombres que no tienen fe hacia algo que el Señor nos ha permitido hacer. Miren, ahí en Números 32:6, Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Ellos no querían ir a la guerra porque ya se querían quedar en el pedazo de acá, de la tierra prometida, que bueno, que no iban a cruzar acá. Lo pueden ver en el contexto allá luego. Pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando les envía a Cades a ver la tierra. Entonces, debemos ser hombres de fe. Y miren aquí como dice, de esta que está mencionando Moisés, dice como hacía 40 años antes, 10 espías trataron de disuadir al pueblo de Dios de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué empezaron a decir? No, ahí hay unos gigantes, nos devorarán. Y eso a veces pasa cuando empiezan los problemas. Y pues miren, estamos viviendo batallas y batallas serias, pero el Señor está con nosotros. Por eso necesitamos la fe, no la incredulidad, y dejar de murmurar. Se nos presentan problemas. Ay, no, mejor regresamos. No. ¿Y quiénes entraron a la tierra prometida? De los 2 espías, 2 nada más, que fueron Josué y Caleb, hombres de fe. Ellos dijeron, no, el Señor está con nosotros, aunque haya gigantes, vayamos, el Señor nos ha dado esa tierra. Entonces, Satanás siempre quiere desanimarnos y que no hagamos la voluntad de Dios. Y eso es la murmuración, dejar todo lo que desanime a los semejantes. Aquí en Colosenses, el apóstol Pablo dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperéis es irritar o desalentar. Entonces, mejor hablemos palabras de fe y que, como hizo Josafat, buscar hacer la voluntad de Dios y ser guiados en todo momento. Y nos irá bien. Sea cual sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y
la santificación nuestra es la voluntad de Dios. Pues hasta aquí llegamos, hermanos. Ya no nos va a dar tiempo de ver la otra faceta. Aquí nos vamos a quedar para la próxima clase, romper todo yugo. Entonces estamos viendo el ayuno que le agrada al Señor, que eso es lo que tenemos que hacer. Nos faltan todavía más facetas, pero vamos a darle gracias a Dios con estas que hemos sido confrontados, examinarnos delante del Señor, sabiendo que Él ve todo lo que hay en nuestros corazones. Y antes de terminar, si hay alguien que no le ha abierto aún su corazón a Dios, sabiendo que estamos viviendo el final de los últimos tiempos, estamos viviendo el final. Buscar a Dios con todo nuestro corazón, buscarle. Hoy es el tiempo. Dice en la palabra de Dios que si le buscamos de todo corazón, Él se dejará encontrar. Dios nos quiere ayudar y como vemos, Él quiere que le conozcamos, que tengamos una relación de amor con Él, devolvamos en amistad con Él. Esa amistad amistad que se perdió a causa del pecado, cuando Adán y Eva pecaron, se rompió nuestra relación de amor con Dios. Bueno, no de la parte de Dios, bueno, se rompió la relación que tenían íntima con Dios. Pero como dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, te ha amado a ti, que envió, que dio al Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú eres esa persona y nunca le has abierto tu corazón a Dios, hoy es ese día y de empezar una vida nueva en Cristo. Si tú crees que Jesús es el Mesías, que murió por tus pecados y resucitó para nuestra justificación, vamos a hacer esta oración. Y también si hay alguien que dejó los caminos de Dios, vuelve a tu primer amor, vuelve al primer amor, al encuentro que tuviste con Cristo, ahí cuando fuiste quebrantado por el gran amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario para darnos esa restauración en amistad con Dios, como dijo el profeta Isaías, mas el Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, para darnos paz con Dios. Dios te quiere dar esa paz, esa reconciliación, porque Jesucristo cargó con nuestros pecados. El precio de nuestra iniquidad, Jesús lo cargó para darnos paz con Él. Cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos. Y hoy, dice, por la llaga de Jesús hemos sido curados y podemos ser restaurados. Ven a Jesús y si tú eres esa persona o te habías apartado de Dios, hoy es el momento. Si el Espíritu Santo nos redarguyó en algo de esto que estuviésemos haciendo y no le agrada a Dios, pues dejémoslo y volvamos a Dios. Volvamos, retornemos, arrepintámonos y dejemos el pecado. Vamos a orar primeramente para que lo recibas en tu corazón si nunca lo has hecho. Y di esta oración con nosotros, es una oración de fe. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mis pecados para darme salvación y vida eterna y resucitaste para mi justificación. Te ruego en esta tarde que vengas a mi corazón, te lo suplico, Señor Jesús, te necesito. Mi vida está desordenada y vacía, pero hoy yo te abro las puertas de mi corazón para que tú seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador. En el trono de mi corazón tú gobiernes. Y, Señor, sé tú hoy, díselo con todo tu corazón, mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, por tu tocarles en su corazón
y que ellos han abierto ese corazón y puedan recibir el regalo de la vida eterna. Y muchas gracias, Señor, porque hayas escrito sus nombres en el libro de la vida. Y hoy todos juntos que hemos leído esta preciosa palabra, que hemos sido confrontados, queremos pedirte que tú veas si hay algo en nuestro corazón que no te agrade, lo queremos dejar para hacer tu voluntad. Y Señor, que tú nos sanes, que hagamos un ayuno, que dice Isaías, Señor, que desatemos, Señor, que podamos desatar las ligaduras de impiedad, Señor, y volvernos a ti. Que podamos, Señor, volvernos de toda iniquidad. Soltar esas coyundas del yugo, dejar libres al oprimido y romper todo yugo. Todo esto te lo pedimos, Padre, que con corazones sinceros podamos hacer tu voluntad. Gracias por permitirnos estudiar esta preciosa palabra y que se haga carne en nuestros corazones para que al entenderla, Señor, estemos dando fruto para cuando venga Jesucristo a buscarnos y haya mucho fruto en su amada, en la iglesia. Gracias, Padre, porque tú perdonas cuando verdaderamente confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y lo dejamos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que nos da la fortaleza y nos volvemos a ti de todo corazón. Muchas gracias, Padre, porque al reconciliarnos contigo nos das esta paz que sobrepasa todo entendimiento y guardas nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre. Pues, hermanos, que tengan una bendecida noche y que el Señor Jesús les dé el descanso y sigámonos conectando y que el Señor Jesús nos ayude. Buenas noches.